Buenas noches, estudiantes míos. Nuevo video en el curso de Griego Básico 2. Hoy vamos a corregir la lección dedicada a los verbos puros no contractos. Esta primera lección, la voz activa. Me voy a referir inicialmente al vocabulario que pueden ver acá. Es un vocabulario interesante. Después vamos a mirar estos ejercicios rápidamente y después miraré las tareas de los estudiantes que enviaron esta vez la tarea. Miraremos estos ejercicios. No voy a introducir tema nuevo porque considero que es el momento de que ustedes hagan una plana con lo que hemos visto de verbos. Voy a referirme a lo de la plana en un instante. Empecemos con lo del vocabulario de esta vez. Tenemos una lista larga de verbos, todos de uso muy frecuente en griego antiguo, y muchos de estos verbos se vinculan con sustantivos que ustedes ya conocen. Agorego, como pueden ver, significa hablar en público y está vinculado con el sustantivo agorá, que significa, pues, como ustedes saben, plaza. Akuo es como se dice en griego antiguo escuchar. Creo que este verbo de hecho ya lo conocían. Mm, el verbo akuo está en las palabras españolas como acústico. Eh, Después tenemos aletewo, que significa, como ven, decir la verdad. Está vinculado, por supuesto, con el sustantivo aletheia y con el adjetivo aletes. Aletheia, que significa verdad, y aletes, que significa verdadero. Tenemos después el verbo basilewo, que significa hacer reír o reinar. Hay además algo especial, y es que este verbo tiene régimen en genitivo. Eh, Reinar sobre alguien, ese alguien va en genitivo. Basileu está vinculado con el sustantivo basileus, que significa rey y que ustedes ya conocen, y también con cosas como el adjetivo basilicos y tabasileia, que es como se dice palacio. Tenemos el verbo bulego, que significa planear o deliberar, considerar algo. Este bulé es como se dice consejo, el cuerpo colegiado eh, es bulé en griego antiguo, la bulé. Dacru es llorar. Dulewo es ser esclavo. Doulos, que es palabra de la segunda declinación, significa esclavo. Terapeuo, cuidar o curar. Terapon es siervo en griego antiguo. Tereuo, cazar. Terion es fiera. Tio, este verbo lo conocían, significa hacer un sacrificio. Hiquetewo es suplicar. Hiquetes, el sustantivo masculino de la primera declinación. Hiquetes significa suplicante en griego antiguo. Tenemos en esta segunda columna un compuesto del verbo liu, que conocemos. Catuluo, disolver. Kelego, ya lo conocíamos, es dar una orden. Kindinego significa correr el peligro. Este verbo forma unas expresiones muy peculiares en griego antiguo. Sirve para a, afirmar la posibilidad de una cosa. A donde quiero llegar es que se utiliza este verbo para decir en griego lo que en español decimos con expresiones como capaz que tal cosa. Capaz que la cuarentena termina pronto. Se utiliza para eso el verbo quindinuevo. Les recomiendo que busquen en el diccionario quindinuevo, vuelvo a decirlo, es un verbo interesante. Por supuesto, este verbo está vinculado con el sustantivo quindinos, que es como se dice en griego antiguo, peligro. Después de eso tenemos paideguo. Conocían ustedes ya el sustantivo pais, paidos, que significa niño. Paideguo significa educar, es la misma raíz. Pauo significa interrumpir, detener. De aquí viene la palabra española pausa. Eh, los reproductores de música tienen un botón que se llama pausa y ese pau es este mismo, la raíz de este verbo. Significa detener algo en acusativo, es un verbo transitivo. Pistego, que significa confiar, confiar en alguien que se expresa en dativo. Eh, Portemego es transportar, este es un verbo de uso infrecuente. De todos estos, quizás estos dos son verbos no tan normales. Proteguo significa ser el primero, y está vinculado con un adjetivo de uso frecuentísimo, el ordinal protos, que significa primero, protos, de donde viene protozo y un montón más de palabras. La raíz de la cual se deriva el verbo proteguo es normal, pero el verbo proteguo no es que se utilice todo el tiempo para nada. Strateguo, que está vinculado con el sustantivo stratia, ejército. Strateguo significa estar en campaña, es decir, estar participando como soldado. Tío, honrar. Y piteguo, plantar. Piteguo está vinculado, por supuesto, con el sustantivo physis,
Eh, Naturaleza. A este lado tenemos ahora unos sustantivos: arqué, dominio, hedoné, placer, hedónico viene de aquí, lupe, que significa dolor, dapne, de donde viene el nombre propio Dafne, laurel, tonauticón. Este en realidad es un adjetivo sustantivado, lo traducen como flota, entiéndase el conjunto de barcos de los que dispone una nación, no como el conjunto de buses que llevan a los pobres chianos a Bogotá. No nos referimos a eso. Bueno, Skeptron, bastón. Esta palabra existe en español. No, no existe en español, pero es muy normal. Skeptron. Sí, no. Stasis, revuelta. Trupe, molicie. Eh, Trupao. El verbo trupao significa, perdonen que lo diga, no es machismo en mi parte, sino de la lengua. Trupao es ser afeminado. Trupe es ser delicado. Trupe es, lo traducen aquí molicie, pero entiéndase que es delicadeza, mm, afeminamiento. Hypnos, sueño. El griego antiguo tiene dos sustantivos para referirse al sueño. Uno, el acto de dormir, que es este, hypnos, y otro, las cosas que uno puede, en ciertos momentos del sueño, uno ve. Lo que nosotros también llamamos sueños. En griego antiguo, esta palabra, denota las imágenes que vemos durante el sueño, se llama onar. Me les muestro en el diccionario. Tiene dos palabras griegas. El griego tiene dos palabras distintas para lo que el español tenemos solo una. Me refiero a esta palabra. Onar es el sueño, pero en el sentido de la visión que uno ve. Mientras que hipnos es solamente el acto de dormir. Y esta es una palabra importantísima en el mundo griego, ptonos, que significa envidia. Eh, es una palabra que tiene importancia en el mundo griego. Me da la impresión de que mis estudiantes no hicieron esta parte de la tarea, y tengo la idea de que no la hicieron porque yo no pedí que la hicieran. Esto es simplemente que ustedes tenían que encontrar a qué forma correspondían estas, o qué forma eran de cada verbo estas de aquí. La primera, dacryumen, por ejemplo, es el subjuntivo presente voz activa primera persona del plural del verbo dacryo, que es llorar. Les conté rápidamente en la clase pasada que el subjuntivo se distingue del indicativo por el alargamiento de esta vocal. Si aquí en vez de omega tuviéramos omicron, sería indicativo que no subjuntivo. Eh, Voy a ponerles a hacer una plana de verbo, de lo que hemos visto de verbo hasta ahora, eh, y explicaré en qué consistirá la plana cuando terminemos, para terminar el video. Ahora miremos la corrección de estos ejercicios. El primero lo hice en video, el primer ejercicio lo trabajé ya en el video pasado, entonces empecemos esta vez con el número 2. No lo voy a hacer yo, sin embargo, sino que lo van a hacer los estudiantes que mandaron su tarea. Les suplico que sean juiciosos, se esfuercen y me hagan la tarea. Estoy esperando. Y no vale la pena que me envíen tareas de lecciones que ya hemos visto. Eh, no sé, sino quiero que me manden solo las tareas del video que estoy grabando, del video que han visto. Las tareas que no envíen, simplemente ya no las voy a revisar. Las tareas que no envíen a tiempo es lo que quería decir. Pero bueno. Esta vez son dos estudiantes los que enviaron su tarea. Miremos la primera estudiante, que es Manuela. Eh, Dice, Manuela copió su texto en griego: Despatridos, kindineu. Uy, me queda difícil leer, veámoslo mejor acá. Despatridos, aquí está. Kindineuses, tuomen toisteois, keipawomen, tas tompoliton staseis. Y Manuela lo traduce así: Cuando se pone la patria en peligro, sacrifico para los dioses y ceso las revueltas de los ciudadanos. Este ejercicio está bien, salvo por un par de detalles. Él tradujo Manuela como una oración subordinada temporal. Voy a pensar aquí, lo voy acá. Esto es una oración subordinada temporal, lo que en griego antiguo es un genitivo absoluto. En griego antiguo es un genitivo absoluto lo que comienza aquí y termina aquí. La clase, el video pasado más bien, les intenté explicar qué es un genitivo absoluto. Voy a hacerlo aquí nuevamente. Esperen, quito esta línea que quedó horrible. Ay, ya, váyase, váyase. Betty, Betty, eso. Esto es un genitivo absoluto. Un genitivo absoluto es un tipo de oración subordinada peculiar,
cuya peculiaridad consiste en que su verbo, más bien, en que su sujeto es un sustantivo puesto en genitivo, y aquí este sería el sustantivo puesto en genitivo, y que su verbo es un participio que debe concordar con el sujeto de ese genitivo absoluto en género, número y caso. Es esto. Esto que tenemos entre paréntesis, tes patridos quin du ne uses, es un genitivo absoluto. Y lo es porque su sujeto es un sustantivo puesto en genitivo. La palabra aquí es patris en nominativo, patridos en genitivo, palabra de tercera declinación. Y con este sustantivo está concordando el participio presente voz activa en genitivo singular femenino del verbo quindunevo, que significa correr peligro. Los genitivos absolutos, para terminar, denotan el tiempo o la causa por la cual ocurre lo dicho en la oración principal. Dicho eso, entonces noten que Manuela hizo algo que es correcto. Tradujo un genitivo absoluto mediante una oración subordinada temporal. Sin embargo, hay algo que hay que notar, y es que en la oración subordinada temporal se está indicando explícitamente que el vínculo que hay entre esto y esto es temporal, mientras que en griego antiguo no se está explicitando que el vínculo entre el genitivo absoluto y la oración principal sea necesariamente temporal. A donde quiero llegar es que no, aunque podemos traducir razonablemente bien un genitivo absoluto del griego antiguo así, la traducción al español introduce en el texto algo que no está explícito en el texto griego. Y es que en griego antiguo no está explícito que el vínculo sea temporal entre esto y esto, mientras que en español sí es. Noten, este es un caso más, y voy a intentar no repetir tanto la palabra noten, en que se ve que la traducción, eh, que traducir no es hacer lo mismo en otra lengua, que no es posible hacer en una lengua exactamente lo mismo lo que hace en otras, lo que se hace en otra. No me quedó muy bien redactado, pero bueno, las intenciones eran buenas. No tengo más para decir al respecto de este genitivo absoluto y la traducción que propuso de él Manuel. Ahora, sin embargo, sí tengo algo clave para decir al respecto de la oración principal. La oración principal tiene dos verbos a los que Manuela no les puso acento. Manuela, por favor, pon acentos. Que son tuomen y pauomen. En ambos casos hay una omega en este punto. Y hay una omega porque esto es subjuntivo, no es indicativo. Es subjuntivo, presente voz activa, primera persona del plural. Y tenemos subjuntivo aquí, Manuela, porque en griego antiguo, como pasa en latín y como pasa en español, utilizamos el subjuntivo en primera persona del plural para dar órdenes a la primera persona del plural. Como cuando yo le digo a mis hijos, pongamos la mesa, o sentémonos a comer, o salgamos, no, quedémonos en la casa porque ya nadie sale. En español, en griego y en latín utilizamos, vuelvo a decirlo por última vez, el subjuntivo en primera del plural para dar una orden a la primera persona del plural. En eso está equivocada la traducción de Manuela, bueno, en eso y en otra cosa. Manuela tradujo esto como si fuera primera persona del singular, eh, y noten, está en primera persona del plural y no está en indicativo, sino en subjuntivo. Entonces no es sacrifico para los dioses, sino hagamos eh, un sacrificio en honor a los dioses y detengamos las revueltas de los ciudadanos. Cuando se pone, cuando la patria está en peligro, es la idea, cuando la patria está en peligro o estando la patria en peligro, hagamos un sacrificio en honor a los dioses y detengamos las revueltas de los ciudadanos. Eso es el ejercicio número 2. El siguiente que miremos es el número 3. Voy a mirar en este caso el trabajo de María Camila. El número 3 dice así: Strateguonton panton ton politon, eremoi esan entaioikiais, hoipaides, paides, pobrecitos. La traducción que propone María Camila es así: de todas las ciudades, perdón, a ver, ¿qué dice aquí? De todas las ciudades acompañadas, los niños solitarios estaban en las casas. Bueno, esto está mal. Esto está mal. De nuevo, hay que ver que todo esto comienza, vamos a marcarlo, todo esto comienza con un genitivo absoluto. Opale, ustedes perdonen. Voy a salir de esto en azul. Ya. En ejercicio número 3 también hay un genitivo absoluto. Esto es un genitivo absoluto. Y sé que es un genitivo absoluto por esta razón. Porque veo un sustantivo puesto en genitivo. Ton politón es el genitivo plural del sustantivo polites, un sustantivo masculino de la primera declinación.
Y con este sustantivo que, como dije, está en genitivo del plural, concuerda el participio stratewonton. Stratewonton es el participio presente, voz activa, en genitivo plural masculino del verbo stratego, que como vieron en el vocabulario significa participar en una contienda militar, es decir, participar en la guerra como soldado. Los participios presentes de voz activa, los participios más bien de voz activa se forman con la característica nt. Esto también pasa en latín con esta característica nt. Más bien, les recuerdo que esta es la estructura básica de un participio presente. Viene la raíz de un verbo, que en este caso podría ser el verbo lío. Después de eso viene el sufijo aspectual durativo. Voy a ponerlo. Ahí. Ya voy a poder. Ahí está. La estructura general de los participios presentes de voz activa es esta: la raíz de un verbo, el verbo que sea. Después, en los participios presentes, después de la raíz se inserta el sufijo aspectual durativo, que siempre es omicron. Después de ello viene la característica que nos indica que este es un participio de voz activa, y esa característica en griego y en latín es nt. Ese nt está, por ejemplo, en amantes, el participio presente nominativo plural masculino y femenino de amans, es decir, del verbo amo en latín. Y después de esto, los participios estos que se forman mediante nt se declinan como adjetivos tipo 313, es decir, masculino y neutro van por tercera declinación y femenino va por primera declinación. Todo esto para que vean que esta terminación es típica de genitivo plural de tercera declinación. Y aquí tienen ustedes la característica nt, esta de la que les había hablado. Aquí tienen el sufijo aspectual durativo, esperen, quito esto. Sufijo aspectual durativo es esta, omicron de acá, y esta es la raíz del verbo stratego. Strategonton, vuelvo a decirlo y ya no molesto más la paciencia, es el participio presente voz activa en genitivo plural masculino del verbo stratego. Esto es, pues, como dije, un genitivo absoluto. Después tenemos la oración principal, que es esta. En esta oración, el sujeto tiene que ser hoipaides, y digo que es el sujeto porque está en nominativo del plural. El verbo es eesan, y como predicado nominal tenemos eremoi, que significa solos. Noten ustedes que eremoi está en nominativo plural masculino, y está en nominativo plural masculino porque paides está en nominativo plural masculino, como pueden ver en el artículo. Recuerden ustedes que el predicado nominal debe concordar en género y número, no en declinación, en género y número con el sujeto de la oración. Finalmente, en esta oración hay un CC. Hasta aquí, miren lo que dice el texto. Los niños estaban solos en las casas. ¿Y en qué condiciones los niños estaban solos en las casas? Estando en campaña militar todos los ciudadanos. La traducción que propuso María Camila, que era esta, no entiendo muy bien por qué, pero está pues mal. Bueno, miremos ahora el ejercicio número 4. Sun humin on ton tonteon peri eisometa ton polemion. Bueno, vamos a mirarlo con Manuela. Y Manuela lo tradujo así: ya que los dioses están con nosotros, venceremos a los enemigos. Y de nuevo tengo que felicitar a Manuela, este ejercicio está muy bien hecho. Vamos a ver lo que hay acá. Está perfecto. Miremos el texto aquí porque es más fácil de leer. Tenemos aquí nuevamente un genitivo absoluto. Este es el genitivo absoluto, lo que estoy subrayando acá. Sé que es un genitivo absoluto porque distingo un sustantivo puesto en genitivo, que es tonteón, el sustantivo teos, que significa Dios, junto al artículo, todos ellos, es decir, artículo y sustantivo en genitivo plural, y con este sustantivo en genitivo plural, concuerda el participio del verbo ser, onton. Onton es participio presente voz activa, genitivo plural masculino o neutro del verbo eimi, del verbo ser. Este es un genitivo absoluto. Hay además un complemento circunstancial que es synhymin. Los genitivos absolutos, como ya dije, denotan el tiempo de la causa. Podríamos traducir esto como una construcción absoluta del español, eh, estando los dioses con nosotros, o podemos traducirlo como una subordinada temporal, cuando los dioses están con nosotros, o podemos traducirlo como una subordinada causal, ya que los dioses están con nosotros. Manuela lo hizo como una subordinada causal.
De nuevo, Manuela, tengo para observarte lo siguiente, y es que aunque tu traducción estás bien, estás introduciendo en el texto algo que no está en el texto griego, y es que para ti tú estás haciendo explícito que el vínculo que hay entre esta oración subordinada y la principal es de causa, mientras que en griego antiguo el genitivo absoluto no indica explícitamente que ese vínculo sea causal. Me parece que quizás en este caso sería mejor traducirlo con una construcción absoluta del español. Vuelvo a decirlo, estando los dioses, ¿dónde está? Eh, ¿Dónde está? Aquí. Uy, es que se le confundieron los cables a Manuela. Eh, yo no sé, Manuela aquí copió el ejercicio como raro. Ah, es que esto es lo que le quedó mal. Entonces, estando con nosotros los dioses, eh, venceremos a los enemigos. La otra cosa que hay que ver y que posiblemente les causó dificultad es esta forma verbal. Este simplemente es un compuesto del verbo ser. Miremos en la gramática la conjugación del verbo ser. Esta es la gramática, esta escolar de Berenguer Menos. Miren, tengo aquí conjugado el verbo ser en presente indicativo, imperativo, etc. Por aquí tenemos el futuro. Noten, ay, que no quiero decir noten tanto. Periesómeta. Esta vaina es, simplemente tapen este peri, es un compuesto. Fíjense en la forma esómeta. Esómeta es esto que ven ustedes acá. El futuro primera persona del plural del verbo imi, compuesto con la preposición peri. Del verbo imi, compuesto con la preposición peri, es decir, periemi. Y periemi en griego antiguo sí quiere decir ser superior o vencer. Y por eso está bien la traducción que propuso Manuela, que es venceremos a los enemigos. El verbo es este, les muestro en el diccionario para que vean el régimen. Ups, no es este, recuerden, es este. Ahí está. Ser superior y a alguien en genitivo. Aquí nos está diciendo que el verbo se construye con genitivo y noten ustedes, ay, que no quiero decir noten, vean que ton polemion es el adjetivo polemios, que significa enemigo sustantivado y en tanto sustantivo es tan genitivo porque es complemento de régimen de periemi. Bueno, miremos ahora el ejercicio número 6. Este, voy a hacer un momento una pausa. Continuamos con la corrección de la unidad. Nos quedamos en la 5. La 5 le corresponde hacerla a María Camila, si no estoy mal. Veamos pues. Medemia tongedonon jonianías dulehueto. Y dice María Camila, el joven es esclavizado en ningún de los placeres. De nuevo, María Camila, eso está mal, no te desanimes. Veamos qué es el cuento. Lo principal aquí es que nuestro verbo es dulehueto. ¿Dónde estás? Por aquí debes estar. Este es nuestro verbo. Este de acá. Y dulehueto es una forma verbal del verbo duleguo, cuya raíz se ve acá, hasta aquí. Después de la raíz tenemos sufijo aspectual durativo que es esta. Y después una terminación muy particular que es to. Perdón. Esta terminación solamente puede ser una cosa. Les voy a mostrar aquí en nuestra gramática. Aquí tenemos el paradigma, el verbo liu. Este es presente y dulehueto es esto, estudiantes míos. Es imperativo, noten ustedes, imperativo presente, tercera persona del singular. El griego antiguo, a diferencia del español, tiene formas propias para el imperativo de tercera persona. Un imperativo de tercera persona es como se le da una orden a una tercera persona, es decir, a alguien al que uno no le está hablando. Esta orden se hace a través de alguien. Eh, lo decimos de esta forma, es una orden dada interpósita a persona, a través de alguien. Si yo le digo a mi hija Elena, por ejemplo, que Odiseo me suba un tinto, estoy dándole una orden a mi hijo Odiseo, pero a través de Elena, que Odiseo me suba un tinto. Así es como expresamos en español, de esa forma extravagante, las órdenes a las terceras personas para las cuales el griego antiguo tiene unas formas propias, estas del imperativo de tercera persona. El imperativo que lo que ustedes conocían era el de segunda persona del singular, lue, conocían el de segunda persona del plural, luete, y esta vez les enseña el libro también, o el libro les hace practicar imperativos de tercera del singular,
y de tercera del plural. Noten ustedes la terminación onton, o más bien nton, propia del imperativo de tercera del plural. Y volvamos a nuestro ejercicio. Dulegueto es entonces imperativo tercera persona del singular. El sujeto de esta oración, el que está en nominativo, es el que debe realizar la acción. Y esto que está en nominativo y quien debe realizar la acción es Joneanías. Neanías es como se dice muchacho o joven. En griego antiguo es un sustantivo masculino de la primera declinación. En este ejercicio hay algo más. Y es que la palabra medemía, que empieza aquí, noten aquí, perdón. Esta palabra medemiai está simplemente en dativo del singular. Medemiai es lo siguiente. Es el sustantivo, es esta palabra que se la voy a mostrar en la gramática para que les quede claro. Es un pronombre indefinido. Buscamos los pronombres, deben estar por aquí. Hace no mucho tiempo vieron ustedes los pronombres indefinidos. Estoy mirando Udeis. ¿Dónde estás? Aquí está. Ay, me hubiera gustado que el libro se los declinara. Aquí nos dice que veamos la declinación. Es este. Udeis o medéis. Véase el párrafo 96. Vamos a ver si en el párrafo 96 está. Aquí está. Se los presenta el libro cuando les enseña a declinar el cardinal número 1. Esto lo vimos en clase, solo que hace tiempos. El número 1 en griego antiguo se declina así para masculino en nominativo, así para femenino y así para neutro. A partir de este pronombre, de este cardinal número 1, se deriva un pronombre indefinido que significa nadie. Lo ven aquí. El pronombre indefinido nadie está formado por el adverbio negación u y heis es literalmente ni uno. Para terminar de entender el negocio deben entender lo siguiente, y es que este cardinal número 1 es un 313, en el sentido de que masculino y neutro van por tercera declinación, noten este genitivo, mientras que femenino sigue la primera declinación. Medemiai es este, pero en dativo singular femenino. Y por último, para que entiendan lo siguiente. Grosso modo, en griego antiguo hay dos adverbios de negación. Hay el adverbio de negación u, que pueden ver acá, u, y el adverbio de negación me, que pueden ver acá. Y grosso modo, perdonen que repita la expresión, la idea es así. Se utiliza u cuando se niega indicativo y se utiliza me cuando se niegan otros modos, por ejemplo, imperativo. Volvamos entonces a nuestro ejercicio. El verbo de esta oración es dulegueto, que ya vimos, es un imperativo de tercera persona. Para negar este imperativo no se utiliza, dado que no es indicativo, el adverbio negación u, sino el adverbio negación me. En este caso, ese adverbio negación me no aparece como un adverbio negación, sino forma parte del compuesto udemiai, el pronombre indefinido, nadie, en dativo singular femenino. Y termina de armarse este ejercicio de la siguiente forma. Es que el verbo dulego, que significa ser esclavo, se construye con complemento de régimen en dativo. Ser esclavo de alguien y ese alguien se expresa en dativo. Por ello, este ejercicio significa lo siguiente. Noten, para dar una orden a una tercera persona del singular, en español casi que estoy obligado a introducir la cosa mediante un que. Que el joven no sea esclavo de ninguno de los placeres. Que el joven no sea esclavo de ninguno de los placeres. Eso es lo que dice este ejercicio. No estoy de acuerdo con el ejercicio, pero eso es lo que dice. Espero, María Camila, que haberte podido ayudar a entender este ejercicio. El siguiente ejercicio, ya no nos faltan demasiado, es el número 6. Y nuevamente voy a hacer una pausa. Vemos con el trabajo, este es el tercer video, ya es de día para mí. El ejercicio siguiente es el más complejo de la tarea.
esta vez lo voy a explicar primero y después miro qué hicieron mis dos estudiantes. Es el número 6. Este número 6 lo copié acá, es este que tienen acá. Vamos a agrandarlo. Y voy a hacer los pasos en este ejercicio. Los pasos, si lo recuerdan, son los siguientes. Paso número 1, tranquilizarse. Paso número 2, morfología. Voy a hacerlo sin ir demasiado rápido. Aquí va. Acúete es un verbo, es presente de es presente, voz activa, segunda persona del plural, y puede ser o indicativo o imperativo. Si es indicativo, esto será una oración afirmativa, pero si es imperativo, esto será la expresión de una orden. Acúete es el verbo acúo, escuchar, en presente, indicativo o imperativo, voz activa, segunda persona del plural. La siguiente palabra, ja, es el pronombre relativo y está aquí en nominativo o en acusativo del plural. Humin, la tercera palabra, es el pronombre personal de segunda persona del plural en dativo, es decir, es vosotros, o como diríamos los bogotanos, ustedes, en dativo del plural. Lego, pues es lo que parece, es un verbo en presente de indicativo, voz activa primera persona del singular. Si se fijan en la conjugación del verbo como liu, lego se conjuga tal cual como liu, les voy a mostrar, se darán cuenta, sin embargo, de que este lego puede estar ya en indicativo, ya en subjuntivo, en cualquiera de las dos. Lo voy a mostrar por aquí, aquí tenemos. Noten ustedes que el verbo lego, que se conjuga, vuelvo a decirlo, como liu, puede ser en indicativo primera del singular o subjuntivo, en este caso son exactamente iguales, primera persona del singular. Lo que permite saber si en este caso estamos hablando de indicativo o de subjuntivo es la sintaxis. Pero volvamos a nuestro ejercicio. Esta es el adverbio que acompaña a los vocativos. La presencia de este o nos hace ver que Andrés, que es la palabra aner, que significa hombre, no está aquí en nominativo, sino está en vocativo. Vuelvo a decirlo, todo esto es un vocativo en plural. Sobre esta palabra les hablé en el video pasado. Ei en griego antiguo puede ser en realidad dos cosas, pero lo que hemos visto hasta ahora es que es una conjunción subordinante, es decir, introduce una oración subordinada que es propiamente conjunción subordinante que introduce prótesis de periodo condicional. Y les pongo un ejemplo. Si comes mucho, pon que engordarás. Aquí hay un periodo condicional, todo este es un periodo condicional. A esta parte, que es la oración subordinada, le llamamos prótesis y a esto lo llamamos apódosis. En los periodos condicionales, la prótesis expresa una condición. Esto lo llamamos prótesis, lo anoto por aquí, prótesis. En los periodos condicionales, la prótesis es la oración subordinada y expresa una condición de la cual depende que se dé lo que se expresa en la apódosis. Los periodos condicionales, hay en español, en griego y en latín distintos tipos de periodo condicional. Por ahora solo hemos visto los que llaman reales, que son los más simples. En los periodos condicionales reales tenemos que hay indicativo en prótesis y apódosis. Y en griego antiguo los prótesis de periodo condicionales se introducen por ei. Es decir, que en griego el papel que desempeña en español el sí lo desempeña en griego antiguo el ei. Este ei acá es una conjunción subordinante que introduce prótesis de periodo condicional. Y después de ello, y esto es importantísimo, viene la conjunción coordinante de. De tiene... sobre de puedo hablar mejor, por lo pronto quiero que sepan que uno podría decir que es equivalente a un i, a un kai, pero no es antepuesto sino pospuesto. Es decir, si reemplazáramos este de por un kai, tendríamos que poner el kai acá. Ahí está. No se confundan, en esta fuente que estoy utilizando para escribir en griego, este signo es la capa. Bueno, si cambiáramos el de por un kai, el kai iría en este punto. Y esto es importante porque nos permite saber cómo se están vinculando o cuántas oraciones hay. Vuelvo a dejar el de y quito el kai. Después tenemos el adjetivo alos
o el pronombre indefinido alos, que significa otro. Alos es una palabra que se declina como si fuera agatos, agaté, agatón, como un 212, eh, eh, aunque tiene en realidad declinación pronominal. Les voy a explicar eso. Miren. Si busco en el diccionario alos, me aparece lo siguiente. Y es que es esta alos la forma para nominativo singular masculino. Y en masculino se declina tal cual como logos, es decir, como una palabra de segunda declinación. La forma para femenino es ale, termina en eta, y se declina como come, aldea, es decir, palabra de la primera declinación. Pero la forma para neutra es alo, y este alo no se declina como ningún sustantivo que hayamos estudiado. Este alo es propiamente, um, creo que lo puedo explicar de nuevo mejor acá. El adjetivo o pronombre este se enuncia así. Eso es lo que quería decir. Y se declina muy parecido a este socio. Con una única diferencia. Y es que noten que la forma neutra en los adjetivos termina en nominativo y acusativo del singular en ni. Mientras que en esta palabra, que en realidad tiene declinación de pronombre, este nominativo y acusativo del singular no termina en ni, no tiene ni. Y finalmente quiero mostrarles esto en la gramática. Por aquí debe andar. Muéstranos la declinación de uno de estos pronombres. Tuturu, tuturu. Ese alos se declina, por ejemplo, como este autos. Así para masculino, así para femenina y para neutro no termina en ni. El único sitio donde no se declina como agatos, agaté, agatón sería estos de acá, porque el nominativo y acusativo del singular no llevan ni. En todos los demás casos, estas palabras, estos pronombres, se declinan como agatos, agaté, agatón. Y volvamos al ejercicio. Entonces, alos es el pronombre indefinido otro y está aquí el nominativo del singular masculino. La siguiente palabra tis es el pronombre indefinido y los tengo aquí. Este pronombre indefinido es un 333. Su declinación está aquí. Es esta que ven acá. El tis que tienen aquí es este, nominativo singular para masculino o femenino, y el ti que tendremos más adelante es este. Este ti puede ser nominativo singular neutro o acusativo singular neutro. Me refiero a este ti que viene despuesito. A este ti de acá. La siguiente palabra después del tis es beltion. No sufran, beltion tiene aquí doble acento porque el pronombre indefinido tis es inclítico, es decir, no tiene acento y causa unos estragos en la marcación del acento. Beltion es una palabra que ya estudiamos, es un adjetivo en grado comparativo, es el adjetivo, así lo deben buscar. Ay, y aquí me corrigió el computador prótesis, pero no es prótesis, sino prótasis. El beltion, perdón, es el grado comparativo del adjetivo agatos. Eso lo estudiamos al final del semestre pasado. En griego antiguo los adjetivos, en griego y en español, no, mentiras, en griego, todos los adjetivos tienen un grado comparativo. Y todos los adjetivos en griego antiguo pueden formar su comparativo de manera morfológica. Lo que explicamos es esto, que si que tenemos el adjetivo pistos, que significa fiel, y para decir más fiel, uno dice en griego antiguo pistoteros. Vieron ustedes que los adjetivos forman de manera regular su comparativo mediante el sufijo ter, pero también estudiaron el semestre pasado que hay unos cuantos adjetivos, no son muchos, no pasan de 20, que forman su comparativo de una manera distinta, de una manera que llaman irregular, y es mediante el sufijo ion que alterna con ios. Ios que alterna con ion. Hay una serie de adjetivos que forman su comparativo ya no con el sufijo ter, que es el que sirve para formar de manera regular los comparativos, sino mediante el sufijo ios o ion.
Estos, los que se forman mediante el sufijo ter, son adjetivos, son formas del adjetivo que se declina así, como 212, es decir, facilísimo. Pero los adjetivos que forman su comparativo mediante ios o ion se declinan como un semidiabólico, es decir, como un 333. También la gramática nos tiene modelo de eso. Se los voy a mostrar. Ya voy a llegar. Aquí tienen ustedes un paradigma de uno de estos comparativos en ion. Gedion es el comparativo de gedis y es uno de estos comparativos que se forma con el sufijo ion o ios. Noten, perdón, que no quiero decir noten, la forma beltion corresponde a esta, y esto es nominativo o vocativo o acusativo singular neutro. Entonces, ¿qué es beltion? Beltion es el comparativo de gatos. Busquen en el diccionario a gatos y allá estará dicho que su comparativo, entre otras, es beltion. Y este comparativo está aquí en nominativo, vocativo o acusativo del singular neutro. Ya dijimos que esti es el pronombre indefinido en nominativo, acusativo, singular neutro. Ekin es algo simple, es el verbo eco, tener, que está aquí en presente, indicativo, voz activa, tercera del singular. Y por último, legein es simplemente el infinitivo presente de voz activa del verbo lego. Los infinitivos presentes de voz activa se forman añadiéndole a la raíz del verbo esta terminación. Nuestra oración termina con dos palabras más. Jutos, que es un pronombre demostrativo, esto lo estudiamos, si no estoy mal, también al finalizar el semestre pasado. Jutos es esta palabra. Pasemos a pronombres. Ya casi llegó. Aquí tienen ustedes el jutos. Este es el pronombre demostrativo jutos, que corresponde en español a es ese. Y está en nominativo singular masculino. Esto lo estudiamos ya, solo sería que lo repasara. Y por último, legeto es algo que acabo de reexplicar, que es el imperativo de tercera persona del singular. Es el verbo lego, tenemos sufijo aspecto alternativo y desinencia imperativo tercera del singular. Hemos terminado entonces el trabajo de morfología. Ya sabemos qué es cada una de las palabras. Una vez uno ha hecho morfología, pasa a sintaxis. Y la sintaxis siempre comienza por los verbos. Voy a marcar en rojo las formas verbales que tenemos acá. Ya voy, no se desesperen. Mi computador por algún motivo está como lento. Entonces, acúete es una forma verbal, lo puse en rojo. Lego es una forma verbal, la ponemos en rojo. Ekin es una forma verbal, va en rojo. Legging es una forma verbal, la ponemos en rojo. Y legeto es una forma verbal y la ponemos en rojo. Le voy a asignar una letra arbitrariamente a cada una de estas formas verbales. Llamemos a esta A esta B, a esta C, a esta D y a esta E. Sin duda, esta es una de las oraciones más complejas a las que se han enfrentado ustedes en nuestro estudio de griego antiguo. Tenemos aquí una oración formada por 5 formas verbales. El paso a continuación es el que llamo yo de manera burlesca aplicar ley cartesiana. Aplicar ley cartesiana es que tenemos de todas estas formas verbales que descartar cuáles no pueden ser verbos principales. Y lo haremos en todos los casos con razones. Descartaremos como verbos principales por razones estas formas verbales, o algunas de estas mejor. Por ejemplo, podemos descartar como verbo principal legging, porque legging es un infinitivo y los infinitivos nunca son verbos de oración principal, salvo excepciones de las que no voy a hablar acá. Bueno, sí, puedo hablar aquí, ¿por qué no? Vuelvo a decirlo, ahora mismo voy a descartar legging como verbo principal porque está en infinitivo. Sepan, sin embargo, que en Homero, no normalmente en Ático, pero sí en Homero, a veces se usan los infinitivos para expresar órdenes, como hacemos también en español con cosas como esta. Noten aquí que fumar es un infinitivo y se está utilizando para expresar una orden. En griego antiguo también se pueden usar los infinitivos para esto, pero no es habitual que suceda en dialecto ático, y por esa razón, ahora mismo puedo descartar como verbo principal legging.
Voy a ponerle aquí un signo que nos indique que este no puede ser verbo principal. Y utilicemos la negación de lógica. A ver. Negación de lógica. Ya voy. Por aquí decir símbolos matemáticos. Y utilicemos para decir que, para negar, uy, ¿cuántos signos hay? Yo no sé, este. Voy a utilizar este signo para negar, es decir, con esto estoy indicando que esta no puede ser una forma, un verbo principal. Y también podemos descartar como verbo principal este otro. Y la razón por la cual lo puedo descartar es porque este verbo está precedido de un pronombre relativo y los pronombres relativos siempre introducen oraciones subordinadas. Esta es una oración subordinada. Tenemos entonces ahora, y hay un detalle más, y es que noten, antes señalé que EI es una conjunción subordinante, y siendo este EI una conjunción subordinante, sé que el siguiente forma verbal, y la siguiente forma verbal es esta, X, tampoco es principal. Voy a ponerle el signo, y les explico. Ahí está. Lo que veo entonces es esto. Recuerden ustedes que este D es equivalente a un CAI, lo voy a cambiar acá y quitamos el D para que ustedes entiendan. Yo veo, estudiantes míos, que nuestra oración tiene esta estructura. Sería así. Yo veo que hay dos oraciones principales coordinadas por este CAI. Y veo que el verbo de la primera oración principal es este A y el verbo de la segunda oración principal es este E. Sé que estos son los verbos principales porque noten todos los demás no fueron descartados como verbos principales. El paso a continuación será entender cómo es la sintaxis de cada una de estas oraciones. Y pues simplemente voy a empezar con esta. El procedimiento aquí es el siguiente. Sé que esta es una oración de relativo y lo sé porque hay un pronombre relativo. También sé que las oraciones de relativo se comportan como adjetivos de un sustantivo al que llamamos antecedente, pero por favor que se note que antes de ja, del pronombre relativo ja, no hay ningún sustantivo. Luego no hay antecedente. Cuando una oración de relativo no tiene antecedente es porque la oración de relativo está sustantivada. Pasa igual en español. Les pongo un ejemplo. Los caballos que son lindos, los caballos que son lindos, ¿qué vamos a hacer con eso? Son blancos. Es una oración muy simple. Noten aquí hay una oración de relativo que es esta. Me va a quedar racista esta oración, entonces mejor cambiémosla. Los caballos que son lindos son sanos. Ya. Aquí hay una oración de relativo, la oración de relativo tiene como antecedente caballos. Si yo omito el antecedente, la oración de relativo queda sustantivada. Los que son lindos son sanos. Pero yo no pretendía expresar aquí ningún prejuicio raro, era solo para ponerles un ejemplo. Es algo semejante a lo que está pasando en griego antiguo. Sostengo que el complemento directo de acúete es la oración de relativo sustantivada. Y yo sé que el complemento directo de acúete es la oración de relativo sustantivada por esta razón. Y es que ya sé que el sujeto de acúete es la segunda persona del plural, es decir, es vosotros. Como ya sé cuál es el sujeto de acúete y además sé que el verbo acú es un verbo transitivo, sé que lo que me hace falta es complemento directo. Y como tengo un sustantivo a mi disposición, un sustantivo que no indica el caso, como pasa con las oraciones de relativo sustantivada, entonces es razonable que yo asuma que esto es el complemento directo de esto. No estoy diciendo nada más complicado que esto. Escuchad, es una orden. Escuchad las cosas que digo a vosotros. Escuchen lo que les digo a ustedes. Sería en español. Escuchen las cosas que les digo a ustedes. Señores. Esta es la primera oración. Y en la segunda parte, la cuestión tampoco es difícil. Sé que esta es una prótesis de periodo condicional y lo sé por ley. Y que la oración principal es este jutos legeto.
En la oración subordinada, en la prótesis, el verbo tiene que ser eke. Sepan ustedes además que el verbo eco puede llevar como complemento directo oración de infinitivo. Y cuando eso pasa, el verbo eco significa poder. Y entonces esta oración significa lo siguiente. Si algún otro puede decir algo mejor, que éste lo diga. Recuerden que esta es la expresión de una orden. Si algún otro puede decir algo mejor, que éste lo diga. Y todo esto está coordinado al anterior mediante un CAI. Y entonces sería así. Escuchen las cosas que les digo, hombres, o pero, más bien de eso como un pero. Pero si algún otro puede decir algo mejor, que éste lo diga. Sepan finalmente que esto es una adaptación del final de un discurso de Demóstenes. Eh, por este les voy a encontrar el discurso de Demóstenes. Demóstenes termina un discurso así. Voy a buscar esta palabra en el corpus griego. Ahí está. Es esta. Esto fue lo que yo copié. Del discurso que llamamos la Filípica tercera, puro al terminar este discurso, tenemos este pedazo, que fue el que yo copié ahí en esta hoja. Y en este pedazo, lo que Demóstenes dice es esto. Yo yo sostengo estas cosas, y estas cosas escribo. Y creo que los asuntos se van a mejorar ocurriendo estas cosas. Esto no lo voy a explicar porque no viene el caso. Y después viene lo que nos importa. Pero si alguien tiene algo mejor que estas cosas, que lo diga. En esto, esta oración se parece a la que trabajamos en nuestro texto de Berenguer Amenoso. Vuelvo a decirlo, es el final de la Filípica tercera. Ustedes están realmente aprendiendo griego antiguo. Bueno, y miremos qué hicieron los estudiantes en este ejercicio que era el más difícil. María Camila dice así, escuchen, lo entendió como imperativo, lo que digo para ustedes, ¿no? Es decir, lo que les digo. Ella dijo ya sea hombres porque creyó que esto era subjuntivo y morfológicamente puede ser el subjuntivo del verbo ser en primera del singular, sí, pero también es un adverbio que introduce los vocativos. Entonces esto está mal, voy a tachárselo a María Camila. Ahí está, tachado. Escuchen lo que digo, lo que les digo, ¿no? Este para ustedes, este para sobra. Escuchen lo que les digo, hombres. Pero tu otro, ¿por qué mejor? Porque noten, simplemente ella se equivocó aquí, pero acepto, la oración era difícil. Y veamos lo que hizo Manuela Beltrán. Dice, escuchen que a ellos digo hombres. Si otro es quien puede decirlo mejor, esto digamos. También falló Manuela. Es razonable porque esta oración era complicada. Espero que les haya quedado claro. Vuelvo a hacer una última traducción. Escuchen las cosas que os digo, hombres, pero, si algún otro puede decir algo mejor, que éste hable. Eso es. Y ya, habiendo corregido esto, el siguiente, el piso está muy fácil. Voy a decir si lo hizo bien Manuela. El pi, Manuela, utilizaste una xi aquí y nota el texto tienes una zdeta, son dos letras distintas. El ejercicio 7 dice así, el pis do ton cronon pausen tas lupas su. Pausen es el infinitivo futuro del verbo pago que significa detener. Y entonces este texto significa lo siguiente, espero que el tiempo detenga o detendrá los sufrimientos de ti, tus sufrimientos. Y Manuela lo tradujo como, espero que el tiempo termine tus tristezas. Está muy bien. El ejercicio número 8. En Agisilaoi, el pis catalucen ten, perdón, quite esto, ya.
ten, ton, person, arquen. Lo especial de este ejercicio es lo siguiente, y es que tenemos nuevamente un infinitivo futuro. Les repaso esto. Así es el infinitivo presente de voz activa del verbo lío, como les mostré hace un momento. Y el infinitivo futuro es igual, solo que se inserta una sigma ahí. Es por ello que este pausein es infinitivo futuro y también es un infinitivo futuro este catalusen, del verbo catalúo. Catalúo, recuerden que era destruir, o esto nos lo pusieron por aquí, catalúo, disolver o destruir. Miren. El texto significa lo siguiente. Existía para Gesilao la esperanza de destruir el poderío de los persas. Es un ejercicio también interesante, pero no quiero ponerme a explicarlo ya. Esto dejémoslo de esta forma. El sujeto de este en es el pis. El pis está especificado. El pis, que significa esperanza, está especificado por una oración de infinitivo determinativo. Les muestro algo semejante en español. La esperanza de volver a salir. La esperanza de volver a salir nos, ¿qué hace? Nos mantiene contentos. El sujeto, hay aquí una sola oración principal, el sujeto de esta oración principal es mantiene, y el sujeto de este mantiene es todo esto. Este es un sintagma nominal cuyo núcleo es esperanza, y esperanza está especificado por un complemento de nombre que es este. Los complementos de nombre se introducen en español mediante la preposición de, o el transferente de mejor. Noten, que no quiero decir noten, este de está introduciendo un complemento de nombre que es una oración de infinitivo. Y es que las oraciones de infinitivo se comportan como sustantivos, y como son sustantivos, pueden funcionar como complementos de nombre. En griego antiguo, las oraciones de infinitivo, más bien, ustedes saben que en griego antiguo uno indica esto mediante genitivo, pero las oraciones de infinitivo no se pueden poner en genitivo. Es decir, que en griego y en latín, con ciertos detalles de los que no voy a hablar aquí mejor, en griego y en latín, las oraciones de infinitivo se comportan como sustantivos indeclinables. No puede saber uno en qué caso están. Asumo que en nuestro ejercicio, esta oración de infinitivo, que es cataluse intenton persona arquen, toda esta oración de infinitivo está en genitivo y se comporta como complemento de nombre del pis, solamente que las oraciones de infinitivo no se pueden poner en genitivo. Eso es lo que hay detrás de este ejercicio. Y veamos qué hizo Manuel aquí. Era esperanza de Gesilao romper la virtud de los persas. El infinitivo, además, aquí es futuro porque denota algo que es posterior en el tiempo al momento de tener. Agesilao en el pasado tenía una esperanza, y la esperanza la tenía era de que en el futuro para él podría destruir el poder de los persas. No, Arquen, miren que está en el vocabulario y significa dominio o imperio. También significa principio. Bueno, ya casi terminamos. Este es muy fácil, este es un imperativo de tercera persona del plural. Y lo hizo Manuela así. Los niños siempre dicen la verdad. Manuela, te equivocaste, este no es indicativo, es imperativo. Entonces es que los niños digan siempre la verdad. Y sé que es imperativo por la terminación. Esta es terminación propia del imperativo en tercera persona del plural. El ejercicio 10 tiene de especial que tenemos un participio, este econtes, sustantivado. Y entonces se entiende así. Los que tienen céteros, los que tienen los cetros no siempre mandan o gobiernan. Este arco, el verbo, la forma arco sí es la tercera persona del plural presente indicativo voz activa del verbo arco. Y el verbo arco tiene la misma raíz que el sustantivo arqué que acabamos de ver. ¿Dónde está el verbo arco? No se los pusieron en este vocabulario, pero ustedes lo conocían ya. Los que tienen los cetros no siempre mandan. Es decir, los que tienen el símbolo del mando no siempre son los que mandan. Y lo tradujo Manuel así. Los que tienen los cetros no siempre gobiernan. Está muy bien. ¿Y María Camila cómo lo hizo?
Eh, Aquí te equivocaste, este es imperativo. Los que tienen los cetros no siempre gobiernan. Muy bien, este lo hizo muy bien María Camila. Eh, ya casi terminamos. El ejercicio 11 dice así: Tonos polakis procesti tois proteusin. Lo central aquí es que este socio, o más bien, ya voy. Ay, ya voy a poder. Quitemos esto. Ya voy a poder. Ay, por favor, computador, no te trabes. Ya. Proteusi es, aunque no lo parezca, participio presente, voz activa en dativo plural, para masculino o para neutro. También está esto en nuestra gramática. En nuestra gramática tienen ustedes paradigma de declinación de participios. Voy a mostrarles. Debe estar por acá. Veas el párrafo 62. Me toca ir hasta el 62. Aquí tienen... ¿Dónde? Ay. Como ejemplo de los participios presentes de voz activa se declinan exactamente igual que este acon que tienen ustedes acá, que esta cosa que tienen acá. Vean que en dativo del plural, para masculino y para neutro, es acusi, termina en usi. Se confunde en este punto con el presente indicativo voz activa tercera persona del plural. Sostengo que este proteusi no es presente indicativo voz activa tercera del plural, sino es participio presente de voz activa en dativo plural masculino neutro. Y lo sé por la presencia del artículo. El artículo es el que me lo indica. Y entonces el texto es así. Procesti es un compuesto del verbo imi, significa ser útil. Algo en nominativo es útil para alguien en dativo. La envidia muchas veces es útil para los que están de primeras, para los gobernantes. La envidia. Supongo que se refiere a la emulación, esto de que uno intenta ser mejor que otros. Inevitablemente se me vino a la cabeza algo que vi en Wikipedia hace unos días, se los tengo que mostrar. Ay, perdón, que yo estaba mirando, bueno, lo de pandemia y eso. Wikipedia. Miren cómo es mi conexión a internet. Por algo es que no me resulta tan difícil, no me resulta tan fácil subir videos todos los días. Es perversa mi conexión a internet. Vamos, vamos, funciona. Anda, por favor, que les quiero mostrar una cosa a mis estudiantes. No, no funcionó. Les quedo viendo lo que les quería mostrar. Bueno, y para terminar y no alargar más esto, vamos con el último ejercicio. Upano, gedeyasti, gealeteya, tois, acusi. Acusi nuevamente es participio, tal cual como pasaba con esto. No, no totalmente dulce es la verdad para los que escuchan. Y veamos cómo lo dijeron mis estudiantes. Bueno, la verdad no es completamente dulce. Es el adjetivo gedius, gedeia, gediu, para los que escuchan. Muy bien, María Camila, salvo por este problema de acá. Y Manuela lo hizo así. No muy algo es la verdad quienes escuchan. Pareciera que hubieran hecho juntas la tarea. Gedius es este adjetivo. Es un adjetivo cuya declinación estudiamos, pero claramente hace falta que la repase. Lo repasaré apenas tenga un poquito de tiempo. Aquí está la declinación de los adjetivos. Gedius se declina como glukis. Y noten que su nominativo singular femenino, ¿dónde estás? No nos puso el femenino. Puso para masculino, y el femenino se declina, se declina como dikaya, es decir, como por primera declinación. Lo explico acá. Ay, este Bringer. Hedus, hedeia, hedu. Para encontrar este adjetivo le deben buscar ustedes en el diccionario así. Este es un adjetivo 313.
Es decir, masculino y neutro van por tercera declinación y se declinan de acuerdo al paradigma que tienen aquí, a este, párrafo 74, mientras que el femenino se declina tal cual como IKEA, por primera declinación. Lo que tenemos aquí está en nominativo singular femenino, eso es todo. Ok, hemos corregido todos los ejercicios de la unidad y ahora les voy a decir lo que vamos a hacer a continuación. El tema que se viene a continuación en nuestro libro es más verbo y es auristos, pero yo no quiero continuar antes de que ustedes hayan hecho un repaso. Lo que hemos estudiado de verbo hasta este punto del curso es lo que les voy a mostrar. Estudiaron, saben ustedes ya el verbo ser. Aquí está nuestro verbo ser. Les pido que repasen la conjugación, todo esto ustedes ya lo deben dominar. Quiero que me hagan una plana total de todo esto del verbo ser. Y les suplico que hagan la plana de esta manera. Y es que primero miren la forma, es decir, miren cómo es el presente indicativo, miren cómo es el imperativo, subjuntivo, etc. Mírenlo bien. Después cierren el libro y hagan en lápiz la plana de eso. Una vez hayan terminado la plana, abran el libro y fíjense dónde se equivocaron y corrijan con esfero. Quiero que me envíen a mi correo electrónico plana completa y hecha de esta forma del verbo ser. Es útil para ustedes. Y también quiero que hagan plana de los verbos en Omicron. De los verbos en Omicron ustedes ya saben, deben saber todo esto. Voy a marcarlo. Quiero que la plana que la hagan sea así. Todo este pedazo que tenemos acá. Este pedazo. ¡Upa! No, no quiero que ponga relleno, sin relleno. Ahí está. Por favor, que no me haga... De hecho, esto también ya lo deberían saber. Quiero que sea esto la plana que hace. Soy consciente de que de estas formas que hemos visto hasta ahora, yo no he hablado bien de optativo, es decir, upa. De esto yo no he hablado y no he hablado, y que vale la pena que haga repaso de participios. Al siguiente video que grabaré, después de que ustedes me envíen las planas, es que hablaré de la morfología de esto, e introduciré el tema nuevo. Necesito disminuir el ritmo de nuestro curso porque el tema que se viene es auristos y no quiero pasar a auristos antes de cerrar, de redondear mejor la explicación de lo que ya antes de repasar lo que ya hemos estudiado de verbos. Vuelvo a decirlo, deseo que me hagan plana también del verbo lío, como el verbo lío se conjugan los demás verbos que hemos estudiado, que hagan plana del verbo lío en estas formas que tenemos acá. Esto. Hagan la plana, por favor, como les indiqué. Miren primero el libro, mírenlo bien, después cierren el libro, hagan plana en lápiz y después corrijan en esfero. Plana de esto y plana del verbo ser en mi correo lo más pronto posible. Hoy estamos a lunes, yo grabaré el siguiente video para ustedes el miércoles, digamos por la noche. Hasta entonces tienen plazo para enviarme esta plana. Estudiantes míos, les deseo a todos buen día. Por favor, conéctense con mi materia, esfuércense, por favor. Nos vemos el próximo miércoles o jueves. Hasta luego.